Bueno, vamos a desarrollar esta charla partiendo de una lectura que es fascinante, que se encuentra en el libro del Eclesiastés, capítulos 3, vamos a ver el capítulo 3 y los versículos del 1 al 8. Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y la palabra del Señor dice así: todo tiene su tiempo. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Un momento para matar y un momento para curar. Un momento para destruir y un momento para construir. Un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas. Un momento para abrazarse y un momento para separarse. Un momento para intentar y un momento para desistir. Un momento para guardar y un momento para tirar. Un momento para rasgar y un momento para coser. Un momento para callar y un momento para hablar. Un momento para el amor y un momento para el odio. Fíjese aquí, no está en verbo, ¿verdad? Para el amor, no para amar. Y no para odiar, sino para el odio. De igual forma, un momento para la guerra y no guerrear, y un momento para la paz. Esta es palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se cree que el libro del Eclesiastés fue escrito alrededor del cuarto al segundo siglo antes de Cristo. Y fíjense que el autor realmente es desconocido, mas sin embargo se autodenomina hijo de David. Y es por ello que muchos creen que fue el rey Salomón quien lo escribió, o al menos un descendiente de ellos, pues porque en el Antiguo Testamento se conocía, bueno, Jesús es hijo de la casa de David, ¿verdad? Entonces se cree que pudo haber sido un descendiente del rey Salomón o del rey David, y otros piensan sencillamente que utilizó esto como un seudónimo, como hoy muchos autores escriben libros usando seudónimos. El nombre del libro en hebreo es Coelet, que significa el que preside o el que habla ante una asamblea. De eso es que se cree que Eclesiastés significa predicador. A través del libro, el autor va considerando las diferentes opiniones que se ha ido creando en su vida sobre lo que es el bien y lo que él cree que es lo más valioso en la vida. Y al final llega a la conclusión de que lo relevante en la vida de un ser humano es obedecer y respetar a Dios. Y que todo en la vida, la calidad de vida que el hombre pueda llegar a tener va a depender sobre esa premisa: qué tanto logre obedecer y respetar a Dios. La lectura hoy nos presenta 28 acciones, de las cuales, van en sentido opuesto 14, es decir, encontramos 14 dualidades. Y nos dice de que todo tiene su tiempo, de que todo tiene un orden. Y por ello, mis hermanas, nosotros necesitamos aceptar ese hecho en nuestras vidas. Necesitamos abrazar el hecho de que las circunstancias de las cuales Katy nos hablaba se van a ir presentando y que así no nos gusten, tenemos que aprender a dejar de resistirnos ante esas circunstancias porque tal vez no nos gustan, sino que tenemos que aceptar que por un motivo Dios las está permitiendo en nuestras vidas y que ahí va a haber una lección de la cual, saliendo victoriosos, vamos a ver más adelante, es lo que Dios quiere que sea la forma en que nosotros la vivamos. En su inmensa sabiduría, Él permite todo cuanto, esa es
una verdad irrefutable. Dios permite todo lo que acontece en tu vida con un propósito. Y usted me dirá, y hasta lo malo, ¿sí? Él no es que se lo envía, pero lo permite porque de esa situación Él puede sacar una gran bendición. Todo va a depender de su disposición, mi hermana, de vivir el ciclo completo de esa situación, de principio a fin, porque Dios tiene el control sobre todo, sobre toda circunstancia, sobre su vida. Y si nosotros dejamos de empecinarnos en hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, nos vamos a dar cuenta que la manera de Dios es bien diferente muchas veces. Es tiempo que dejes de resistirte al sufrimiento cuando se te presenta. Es tiempo que dejes de querer terminar el ciclo que Dios quiere que vivas completamente solo porque estás apurada o porque te resistes a pasar ese trago amargo, solo porque está doliendo. Porque en el dolor el Señor forja nuestro carácter y nos hace fuertes para Él. Yo les insisto, tenemos que aprender a vivir el ciclo completo de nuestras vidas y de nuestras situaciones. Bueno, veamos tan fácilmente, cuando estábamos en primaria nos enseñaban sobre el ciclo de vida de las plantas, ¿verdad? O el ciclo de vida de los animales. Y la realidad es que no se puede saltar uno ningún paso en ese ciclo, porque si no la planta no florece, el árbol no da fruto. Entonces, la primera cosa que tenemos que estar conscientes es que no podemos acelerar el final solo porque nos duele, sino más bien debemos de resistir ese momento sabiendo que va a pasar. Y esto es cuando es un tiempo difícil, pero también tenemos que saber soltar cuando el tiempo es bonancible, porque hay que aceptar el hecho de que también eso va a terminar. No podemos apegarnos a cosas o situaciones cuyo ciclo ya ha terminado y cuando el Señor nos está llamando a otra etapa de nuestras vidas. Tenemos que vivir cada uno de nuestros tiempos de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestra manera o como nosotros pensamos que sería mejor. Porque cada periodo y cada etapa de nuestras vidas cumple con un propósito en el plan perfecto de Dios. Y en nuestras vidas se van presentando las etapas muchas veces sin anunciar, sin esperarlas, y las tenemos que aprender a vivir de cierta manera para sacarle el jugo, para sacarle el provecho, mientras veamos el tiempo de recoger la bendición que eso va a traer. No podemos pasar la página antes del tiempo y saltarnos un paso que es necesario en ese ciclo, mis hermanas, porque entonces nos vamos a estar perdiendo la lección que Dios quiere darnos. Es importante que hoy te sinceres contigo misma, veas tus circunstancias y te preguntes qué tiempo es el que estás viviendo. Entonces, para ello, yo voy a tomar las 14 dualidades de las que les mencioné, que menciona la lectura, porque son totalmente opuestas. Brevemente las vamos a recorrer y yo quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué de esta palabra es el tiempo que Él quiere que estés viviendo y cómo debes de vivirlo. La primera dualidad dice: hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Sería ilógico pensar que voy a morir antes de haber nacido, porque eso significaría llevar el proceso totalmente al revésado, ¿verdad? Se tiene que dar el paso de nacer para poder morir. Es la secuencia natural de las cosas. Ahora, es necesario también saber morir cuando ha terminado un ciclo. Y yo te pregunto, ¿qué es eso que estás viviendo hoy? En lo cual tal vez Dios te está diciendo, es tiempo de morir a un apego, de morir a tu egoísmo para que tu matrimonio resurja, para que nuevamente se encuentre el entendimiento. O tal vez te está diciendo, es momento de nacer a la gracia de Dios, es momento que te reconcilies conmigo, que vayas al confesionario
que confieses tu culpa y que nazcas nuevamente a la gracia de Dios. Porque tal vez estás hundida en el pecado y por eso tu vida se siente vacía, desierta. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy? ¿Es tiempo de nacer o es tiempo de morir? Segunda dualidad, plantar y arrancar lo plantado. Yo no puedo cosechar sin antes haber plantado nuevamente el orden natural de las cosas, o sin que antes alguien se haya tomado el esfuerzo de plantar para que yo pueda cosechar. Pero lo importante acá es que tenemos que entender el proceso, porque cuando nosotros entendemos lo que ha costado, el esfuerzo que ha conllevado, entonces valoramos ese proceso. Y entonces la pregunta es, ¿estoy yo consciente de que es aquello que estoy plantando para lograr una mayor santificación? ¿Estoy plantando fe en los corazones de las personas con las que yo me relaciono en mi metro cuadrado, que están viviendo en la oscuridad, que viven desesperanzadas? Estoy tomándome el tiempo de arrancar, incluso porque fíjese que uno no solo arranca cosechas, a veces arranca malezas. Me tomo yo el tiempo de cuidar mi terreno y arrancar todo lo que me separa de Dios. ¿Estás arrancando o estás plantando? Tercera dualidad, matar y curar. Dice la palabra, hay un tiempo para matar y hay un tiempo para curar. Es necesario matar, cortar de tajo toda situación que es tóxica en su vida, toda situación que lo aleja de Dios. Anatema decimos, ¿verdad? Cortar aquellas relaciones tóxicas que nos llevan al pecado y a la perdición. Por ejemplo, si usted está saliendo de una relación tóxica, de un noviazgo, digamos para las jóvenes, ¿verdad? Si usted no vive la muerte emocional que conlleva el terminar una relación, difícilmente va a poder pasar y estar lista para una nueva relación, que sea fructífera, que sea constructiva, edificante. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy? ¿Será más bien que es tiempo tal vez para un matrimonio en cuya está en una situación en la que el vino se ha terminado? ¿Será más bien que el Señor te está llamando a restaurar ese matrimonio? Como les decía hace un rato, curando las heridas del desencanto, de la mala comunicación, de el rencor acumulado a través de todas esas cosas cotidianas en las cuales tal vez tú te has ido guardando cosas, guardando cuentas a tu esposo. ¿Será que el Señor te está llevando a curar ese matrimonio? Porque yo le quiero decir algo, o sea, si tuviéramos una herida viva acá, el tejido nuevo tarda en salir y hay que limpiar el tejido muerto y hay que renovar, pero tiene que tomar la acción de curarlo para poder ser restaurado y darle tiempo a todo eso que ha venido acumulando en un matrimonio destruido para que vuelva a construirse de la manera en que Dios quiere que sea y que dé fruto. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Será que quiere que arranques la comodidad? Que arranques esa desidia que se ha ido plantando como maleza en lo más profundo de tu ser. Cuarta dualidad, destruir y construir. Para que algo bueno sea construido en nuestras vidas, muchas veces es necesario destruir lo que había antes. Y eso que había antes, tal vez hubo un tiempo en el que funcionó, pero hoy no funciona. ¿Será que el Señor está lidiando con tu corazón y te está diciendo que es tiempo de dejar ese hábito que te funcionó en otras circunstancias en tu vida, pero que hoy es necesario demolerlo para dar paso a una nueva etapa en la que quiere que tú florezcas más, que seas más santa? ¿O será que estás preparando el terreno para que pueda construir en ti un testimonio que verdaderamente mueva corazones? ¿Estás
destruyendo o construyendo. ¿O será, insisto, que hay algún pecado, alguna actitud, algún hábito nocivo que lo que te lleva es a hundirte más espiritualmente? Y después no entendemos por qué hay desánimo, por qué hay desencanto, por qué hay tristeza, por qué hay soledad. Y tal vez es porque estamos contemporizando con cosas que no son gratas al Señor. Quinta dualidad: llorar y reír. Si nosotros no conocemos el valor que tiene el llorar, difícilmente vamos a apreciar el reír. Es necesario que nosotros lloremos. Es necesario que desnudemos nuestro corazón ante el Señor y que seamos honestas, que cuando duele podamos pedirle de que Él venga a enjugar nuestras lágrimas. Y entonces realmente el Señor quiere que lloremos intensamente y que riamos intensamente, pero que lo hagamos siempre con el propósito de que nuestra vida florezca. ¿Está usted en un tiempo de llorar o en un tiempo de reír? Pero miren, el llorar también hay que hacerlo, voy a decir dignidad, pero realmente a lo que me refiero es que no podemos andar todos acongojados y tristes, porque el Señor quiere que nosotros seamos mujeres alegres, que viven en victoria, que saborean el hecho de que Él vive en nosotros y que Él es la razón de nuestra alegría. Y eso me lleva a la sexta dualidad: estar de luto o estar de fiesta. Y fíjense que estos son verbos compuestos, quiere decir es un estado el cual nos está diciendo hoy la palabra de Dios, que nosotros tenemos que vivir a plenitud, y ambos involucran emociones intensas. Hay que darnos tiempo para estar de luto, pero también hay que disfrutar el tiempo de risa. Séptima dualidad: esparcir piedras o recogerlas. Esta a mí me encantó porque fíjense que tiene un sentido bíblico, y es que en el Antiguo Testamento lo que se estilaba para arruinar los sembrados de los enemigos era tirarles piedras. Entonces así ya no florecía lo que se había plantado. Entonces esto realmente es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Él tira piedras en nuestras circunstancias para que nosotros nos estanquemos. Pero nosotros tenemos que ser astutas en el Señor y pedir, como nos decía Katy, el auxilio de Él, para que nos ayude a ver, o sea, a quitarnos esa venda, descubrir al enemigo y echar fuera eso que Él quiere arruinar en nosotros. Fíjense que ayer mi esposo en la noche llegó y me dio una mala noticia. O sea, no es tan mala, pero es una noticia que a mí me entristeció. Y bueno, nos fuimos a dormir y todo. De repente abrí los ojos, pero como suele suceder cuando tengo algún evento importante como el día de hoy, yo me despierto antes que el despertador suene. Entonces yo pensé que era la hora de levantarme. Me levanté y me fui a orar, pero les quiero contar que era la 1:30 de la mañana. Y cuando estaba orando me di cuenta, porque yo tengo un sueño excelente, y me di cuenta, o sea, solo me despierto así en las madrugadas cuando algo me está preocupando. Entonces, hablando con el Señor, me di cuenta que esa tristeza que había producido esa noticia era como piedras que el enemigo quería regar para que yo estuviera cansada y me perdiera el disfrutar esta gran bendición que tenemos hoy como comunidad. Todas las mujeres de la Comu reunidas en hermandad, porque el Señor traspasa el espacio y estamos juntas, unidas en amor. Entonces, realmente la pregunta es: ¿hay algo en donde el enemigo a usted la está engañando el día de hoy? Y está teniendo que sacrificar esa vida en plenitud que el Señor quiere darle porque ya no hay brío en su vida. ¿En qué forma Él la está engañando aún al día de hoy, 20, 30 años después de conocer al Señor? Que le está robando la alegría, la bendición de ver un terreno bien sembrado, que va a dar una cosecha abundante.
La octava dualidad es abrazarse y separarse. Y aquí no podemos más que pensar en el distanciamiento social, ¿verdad? Hoy es tiempo de separarse físicamente, mas llegará el tiempo en que nos abracemos de nuevo, porque esto va a pasar. Aunque parezca tardar, dice Habacuc, ¿verdad? Lo rezamos de memoria. Esto va a pasar porque el final va a llegar en el tiempo preciso. Intentar o desistir es la novena dualidad. A veces tenemos que intentar muchas cosas, pero también a veces tenemos que saber cuándo desistir, mis hermanos. Cuando eso se ha vuelto una obsesión que usted está tratando de lograr por sus propios medios, y el Señor lo que quiere es que usted suelte, que lo deje, que lo olvide, que si va a ser en su tiempo y en su momento. Tenemos que saber cuándo es momento de dejar, de intentar y seguirnos desgastando al punto que nos está costando espiritualmente. Darnos cuenta que muchas veces es el egocentrismo, es la soberbia que nos hace seguir intentando porque queremos las cosas así en el momento que nosotros decimos. O nos queremos apegar a aquello que claramente ya tuvo que haber pasado en nuestras vidas. Pero solo por lo que queremos seguimos siendo tercos. Mi pastora, a través de los años, siempre me ha insistido que cuando el Señor cierra una puerta, nosotros tenemos que estar alertas, porque es la forma en que Él nos reorienta. ¿Sabe? Como esa aplicación del Waze o el Google Map. Cuando nosotros ponemos que queremos ir a un lado, la ruta se traza, pero cuando nos desviamos, ahí está la grabación, ¿verdad? Recalculando, reconectando y llevándonos hacia el lugar que es. Esa es la puerta que se cierra muchas veces en nuestro caminar. Es Dios que se está diciendo, no es por ahí, siga, la ruta es hacia aquel punto. 10ª dualidad, guardar o tirar. Yo le he puesto acumular o compartir. Miren, nosotros tenemos que saber hasta qué punto tenemos que ejercer la prudencia y cuándo la generosidad tiene que entrar en juego. Entonces, porque muchas veces de tanto prever, de tanto atesorar, caemos en la avaricia. Y yo aquí quiero decirle, últimamente hemos observado, por lo menos en mi asamblea, quizás porque estamos a medio año, quizás porque la pandemia ya se siente que ha sido larga, y le cuento que va para más larga. Hemos observado que hay mucho cansancio, mucha tristeza, mucho como ya no quiero seguir porque, esto nunca termina, ¿cuándo va a pasar? Y hay también cansancio, como les decía, hay tal vez muchos que están experimentando depresión, y yo quiero decirle que en esta dualidad de guardar o tirar, nosotros lo que tenemos que hacer si nos sentimos así es buscar la forma de revertir ese sentimiento de tristeza, de cansancio, de desierto, de desánimo. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Pero cuando yo digo en práctica, es hacer algo práctico que va a ocasionar en usted ese gozo que ha perdido, porque le ha dado cabida a la tristeza, sea por lo difícil que estamos viviendo o por lo que sea. Entonces, por ejemplo, esta es una de 1000 cosas que usted puede hacer. Vaya a su closet hoy, revise lo que tiene, saque lo que le sobra, lo que no se pone en los últimos 6 meses. Y sabe una cosa, esa es una forma práctica de hacer vida a la palabra de Dios, porque el Señor dice, estuve desnudo y me vestiste. Tal vez usted dirá, pero eso yo lo acabo de hacer. Busque hacer algo que el Señor nos manda hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ejecutamos aquello que la palabra de Dios nos dice, jamás eso queda vacío, porque produce bienestar en nuestro ser, produce alegría, porque claro, la palabra es, cuando nosotros la cumplimos, estamos haciendo que dice el libro
de Eclesiastés, no la lectura que hemos hecho, sino que el resumen que les decía. Él llegó a la conclusión de que solo cuando obedecemos y respetamos la palabra de Dios, entonces el hombre encuentra sentido real a su vida. 11ª dualidad, rasgar o coser. Vamos a decir arruinar o arreglar. Y esta dualidad es igual a la de construir o destruir, ¿verdad? O sea, yo me imagino un vestido que fue esplendoroso y de repente lo rasgamos. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez lo rasgamos porque vamos a hacer un mantel y le vamos a encontrar otro uso. Entonces, es necesario destruirlo para hacer algo mejor. Entonces, aquí mi hermana, yo lo que le quiero decir es que muchas veces nosotros tenemos que dejar atrás y cambiar las formas en que actuamos para que el Señor se glorifique. Y tal vez no funcionó antes algo en el pasado, pero hoy en tus nuevas circunstancias eso ya no funciona. Eso no es lo que el Señor te está pidiendo. Entonces nosotros tenemos que tener esa susceptibilidad a la palabra de Dios para que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Porque tal vez ese hábito, les repito, era algo que tenía sentido antes y hoy no lo tenga. Por el contrario, si nosotros estamos teniendo una actitud contraria a la que teníamos antes, entonces tal vez hoy es momento de coser, de dar un par de puntadas y de decir, sí, yo antes no escuchaba las voces del mundo, yo no me metía a esos chats chambrosos que lo único que hacen es despotricar a personas que yo quiero, yo no hacía esto y aquello. Entonces hoy dése cuenta que lo ha dejado de hacer. Es momento de retornar a hacer las cosas que hacían antes, que causaban gozo en su vida, plenitud, que le hacía sentirse amada y cerquita del Señor. Es momento de evaluar qué cosas he dejado de hacer que tal vez sean la razón por la cual hoy me siento atribulada, defraudada, destruida, en derrota. 12ª dualidad, callar o hablar. Callar para aprender, callar para no ofender. Y sí, aunque usted tenga la razón, callar para guardar aquel secreto que en sigilo su ovejita le ha contado. O hablar para denunciar lo malo. Hablar para anunciar lo bueno. Hablar para compartir, para enseñar, para guiar. Y por sobre todo, mis hermanas, porque eso debe de ser el elemento común en medio de todas nosotras, para construir testimonios en otros o testimonios en nosotros mismos. Y por último, la 13ª y la 14ª dualidades se las quiero mencionar juntas, porque recuerdan que a la hora de la lectura yo pausé y les dije, estas son las únicas que no están en verbo, están en un estado, en una condición, y dicen amor, porque no es verbo, amor y paz, odio y guerra. Yo quiero decirle que estas dualidades son las más importantes, porque la calidad de vida que tú llevas, mi hermana, va a depender del nivel de amor y paz que hay en tu vida y del nivel de guerra y odio que hay en tu vida. Si usted va así, pues va a llevar una vida así, medio, wishy-washy, ¿verdad? Pero si usted va así y en su vida reina el rencor y hay personas con las que yo le he quitado la palabra porque me quita la paz. ¿Cuántas personas hay en su vida a las que usted no le dirige la palabra, mi hermana? Eso no puede ser en una hija de Dios. Entonces, ¿cómo estás amando? En la medida que tú estás amando, va a haber un nivel alto de paz en tu vida. En la medida que tú estás odiando, el mal llamado rencor, ¿verdad? Lo que va a haber es guerra en tu corazón. Lo que va a haber es insatisfacción, infelicidad. Eso así es. Amor y paz, guerra u odio. Tú eliges
Eso no lo elige el Señor por ti. Tú decides cómo vivir tu vida y la calidad de vida que vas a llevar va a depender de eso. No es posible que a estas alturas nosotros digamos que tenemos personas que nos sacan de quicio. Sí, hay personas que nos prueban la paciencia, pero no pueden sacarnos de quicio, porque el Señor nos llama a amarla a esa persona. Me saca de quicio, así que yo no le hablo. Porque sabe una cosa, mi hermana, usted no solo se amarga a usted misma cuando permite que el odio y que la guerra reine en su corazón, amarga la vida de todos los suyos, porque los pone en contienda con todo aquello con lo que usted está peleando. ¿Qué prevalece en tu vida, mi hermana? ¿El amor y la paz o el odio y la guerra? Porque aquellos que viven en paz y que optan por el amor tienen esa vida plena y feliz que el Señor nos promete. Una preguntita más. ¿Hay preocupación en tu vida? ¿Te estás dejando llevar por la preocupación? Porque yo quiero recordarle que cuando nosotros abrimos las puertas al miedo, o sea, yo no les estoy diciendo de que está mal tener miedo, por supuesto que es natural, de hecho es hasta un instinto de supervivencia, como el que tuvo Katy en su testimonio. Pero mi pregunta es, ¿cuánto paso le está dando usted a la preocupación? Porque en la medida que le dé paso a la preocupación, ¿sabe qué? Su nivel de amor va bajando, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El amor echa fuera el temor. Luego entonces, si yo le doy cabida al temor, mi nivel de amor también va bajando. Esto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, 18. No se lo voy a leer, pero usted debe de considerar hoy. Amor versus preocupación. Porque cuando yo me preocupo, estoy diciendo que no confío. No confío mi vida en las manos de Dios. Fíjense que las primeras 12 dualidades marcan procesos y por eso quise repasarlas para que veamos, porque son procesos que tienen que comenzar, que tienen un durante y que deben terminar. Entonces, la cuestión acá es que usted tiene que saber de que eso que está viviendo, que ya comenzó y que está pasando, va a terminar un día. Pero de usted va a depender cómo lo vive. Sí, puede ser, si es algo que es difícil, puede ir alimentándose de la esperanza de que va a terminar. Pero sabe una cosa, que si eso es bueno y lo está disfrutando, vívalo plenamente, mi hermana, porque también va a terminar. Y tiene que haberse nutrido lo suficiente para que eso la haga permanecerse fuerte cuando la tormenta venga y toque a su puerta. El título de esta charla es Todo pasa, y esa es una verdad innegable. Todo es finito aquí en la tierra. Entonces tenemos que saber, o sea, yo le insisto, que si eso es bueno y lo estamos disfrutando, va a terminar. Y que eso es malo y estamos luchando en contra de ello, también va a terminar. Espere confiadamente, porque el Señor va a estar ahí. Bien dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Si aquello por lo que nosotros atravesamos es difícil, la buena noticia, mire, no me voy a cansar de repetírselo, es que va a pasar, va a llegar un día que usted va a despertar y ya se va a ver solucionado. Y ya el cielo se va a ver despejado y va a estar azul precioso. Y el sol brillante, brillando sobre usted. Así que aunque ahorita todo se vea negro y no lo parezca, esto pasará. Y eventualmente va a quedar como un recuerdo distante, porque todo pasa. Ahora, lo importante aquí que quiero que usted se lleve esta mañana es que Él lo tiene contemplado todo en su plan perfecto para usted. Y fíjese que es maravilloso porque realmente
Si nosotros nos concentramos en amar al Señor, todo lo demás va a ser pasajero. Todo lo demás va a llegar a un segundo plano, porque nuestra alegría y nuestro alimento va a venir del Señor, porque Él va a pelear nuestras batallas, porque Él va a estar con nosotros en cada paso. Yo quiero leerles en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos del 6 al 7. Y la palabra dice así: después me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el principio y el fin de la creación. Dios no solo estuvo en el principio y estará en el fin de la creación, sino que también ha estado en el principio de tu vida y te acompañará hasta el fin de tu vida. ¿Y sabes qué? Más relevante hoy, estuvo al principio de eso que estás pasando y te está acompañando y te acompañará hasta el final de esa circunstancia. ¿Lo crees? Diga amén ahí en su casa, mi hermana. Amén. Dios está conmigo en todo momento. Dios es mi fuerza. Yo les quiero contar algo maravilloso, porque Dios nos habla a cada momento. El que le escuchemos, ustedes dirán, ay no, es que yo no escucho al Señor. Ojo, pídale sensibilidad al Señor para poder escucharlo, porque Él nos habla de increíbles maneras. Les quiero contar un testimonio de esta mañana. Hoy estamos con testimonios bien cercanos. Yo sé que no pueden ver este anillo. Yo sé, les voy a describir lo que es. El día de hoy que yo salí de mi casa, cuando puse mis manos en el timón, me di cuenta que no me había puesto anillo, les confieso. Entonces dije, uy no, ¿verdad? O sea, debería de andar anillo. Vine aquí y dije, le voy a pedir prestado un anillo a alguien. Entonces le pedí prestado el anillo a mi hermana Andrea de Belén. Y ella me lo dio, y yo le soy sincera, yo solo vi, ay, es que me estoy emocionando porque Dios es maravilloso, nos habla a cada momento, y esto quiere decírtelo hoy. Yo lo vi y solo vi un rubí. Me senté y empecé a jugar con él. Y de repente observo, y les voy a contar lo que hay aquí. Aquí hay una mano. Hay una mano y hay un rubí en forma de flor. Y escuché el Espíritu Santo que me dijo, cada una de mis hijas es una flor para mí. Y yo la tengo en mi mano. Es la mano de Dios. Y por eso hoy Katy nos hablaba de cuán gloriosa es su mano. Nosotros debemos de dejarnos tomar por esa mano de Dios, para que nos guíe y nos acompañe de principio a fin. Es la mano de Dios que nos sostiene y que nos ve preciosas a sus ojos, que nosotros tenemos que ser parte de un jardín que glorifique a Cristo, que reinará, porque reina en nuestros corazones y está vivo. La mano de Dios la va a acompañar y la va a sacar de esa circunstancia, y cuando eso pase usted va a decir, tenían razón. Todo pasa, todo acaba, pero la pregunta es, ¿me dejé abrazar por esa mano? ¿Me dejé tocar por esa mano? Transformar, renovar y restaurar para que salga siendo una flor más hermosa en el jardín de nuestro Señor. Déjese tocar por Dios. Déjese amar por esa mano que la va a sostener, que la va a levantar en valles oscuros, y que Él promete en su palabra que nada nos va a tocar, como decía en el Salmo Katy hoy, porque Él nos sostiene. Es la mano de Dios. Me lo dijo a través de un anillo. Él dispone todo, hasta nuestros olvidos y nuestras imperfecciones. No me puse un anillo, algo tan banal como eso. Él tenía un anillo con su mano representando y recordándome de que somos flores preciosas ante Él. Déjese tocar por Él.
Ustedes me dirán, vaya, ok, ya comprendí. Comprendí que todo pasa y que esto difícil que estoy enfrentando va a pasar. Y comprendí que Dios está conmigo y que lo estará cada día hasta que salga de esa circunstancia. Y que después celebrará en tiempos de gozo y alegría. Ya lo comprendí. Pero Chele, hay algo que yo tengo que hacer. Y sí, por supuesto que tú tienes que hacer algo para salir vencedor en esta circunstancia que tal vez te tiene cautiva y derribada y haciéndote sentir defraudada. Hay 3 pasos que tú tienes que tomar para salir victoriosa en esta situación y darle la gloria a Dios cuando pase. Lo primero es que usted tiene que ubicarse, mi hermana. ¿Cómo que ubicarme? ¿Sí? ¿En qué tiempo está viviendo? No es en vano que recorrí todas las posibles circunstancias que la palabra nos dice que estamos viviendo. Es que si usted no se ubica, entonces va a andar así como, ¿se ha fijado en la gente? Yo tengo un hijo que es un poco, ensimismado, despistado, digamos. Entonces así, usted se le va a pasar la vida pajareando, pues, y no va a darle el fruto al Señor, ese fruto que le corresponde por todo lo que quiere hacer usted, porque usted, mire, así como dicen, pasó de noche en las clases, no puso atención. Ubíquese, ¿qué tiempo está viviendo hoy? Porque para poder sacarle el provecho, que ya vamos a llegar allá, tiene que darse cuenta por lo menos que lo está viviendo y que es el Señor que está tocándole la puerta y diciéndole, quiero que dejes eso, quiero que arranques aquello. Quiero que cambies esa actitud para que haya fruto. Ubíquese. ¿Cuál es su realidad? Viva su realidad hoy y no en el mañana que tanto aspira. Y mucho menos, mi hermana, en el ayer, porque el ayer ya pasó. Dios nos llama a vivir nuestro presente. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu hoy? Yo no sé a qué te enfrentas hoy. No lo sé. Tal vez sea a problemas económicos gigantescos o una deuda que no hay forma, o les repito, tal vez un matrimonio sin vino en el que ya estás a punto de separarte o incluso separada. Yo no sé si es la soledad la que te tiene presa o si es la tristeza acumulada de todo esto difícil que hemos estado viendo y viviendo. O será tal vez que has abierto la puerta a la amargura en medio de estas circunstancias. O te estás enfrentando ya a una depresión tratada clínicamente. Yo no lo sé. O de repente te enfrentas a un luto que aún no aceptas y que te resistes a finalmente decir, esa persona ya no está. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe y ha estado desde el principio tocando a tu puerta para vivirlo contigo, para abrazarte y para levantarte cada vez que lo necesites. Él sí lo sabe, Él sí va a estar en cada paso del camino y eso que estás lidiando, insisto, va a terminar. Ubícate para que realmente vivas tu presente a plenitud. Nosotros los seres humanos tenemos un problema porque queremos vivir más en el futuro, en los sueños, y los sueños están bien porque nos dan fuerzas para vivir. Pero ¿qué va a pasar si ese sueño no se hace realidad? Te vas a haber perdido la bendición de vivir plenamente tu presente, porque el futuro, Dios se encargará del futuro. Ya vamos a leer una cita que habla de eso. Pero realmente estás viviendo tu presente como debe de ser. Estás viviendo plenamente lo que la vida te ha puesto enfrente, avalado por el Señor. No podemos quedarnos ni en el pasado, ni enfocarnos en el futuro, porque entonces no vamos a ser felices. Si nosotros nos estancamos en el pasado, en que yo quizás hubiera dicho esto, hubiera hecho aquello, o no puedo superar aquello que sucedió, lo que pasó ya pasó. Lo que tú tienes hoy es tu presente. Por eso la palabra de Dios nos dice que a cada día su propio afán. Despierta,
Despierta a tu hoy para vivirlo plenamente. Abraza tu presente y dile al Señor: yo quiero estar alerta 100% y vivir esto de acuerdo a tu voluntad. Y cuando tú logras hacer eso, entonces llegas al segundo paso. Y el segundo paso, mis hermanas, es: encuéntrale el valor a eso que estás pasando, porque sea categorizado como bueno o como malo, como justo o como injusto, hay una lección que Dios quiere que aprendas. Encuéntrale el valor a eso que estás pasando. Y usted me dirá: pero ¿y cómo entiendo qué es lo que Dios quiere? Solo hay una forma de hacerlo. Eso solo se logra de rodillas ante Dios, preguntándose usted misma: ¿qué es lo que el Señor quiere mostrarme? ¿Qué es lo que quiere trabajar en mí a través de esta situación que estoy viviendo? Lo que pasa es que no nos gusta cuando es difícil, cuando lo que nos pide nos saca de nuestra zona de confort, de la comodidad. Independientemente, les insisto, de si usted piensa de que esto es algo que es imposible de enfrentar, si el Señor se lo está poniendo y está moviendo las circunstancias, es porque quiere lidiar con eso y hacerte libre de eso. La pregunta está si tú vas a abrirle tu corazón a Él y la posibilidad de que Él obre en ti para que logre grandes cosas. Hoy le voy a leer en Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 14. Dice así: cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al final de cuentas, mis hermanas, lo importante no es si tú estás viviendo un tiempo bueno o un tiempo malo, sino que tanto estás tú dispuesto a vivirlo con una apertura de corazón de cara a Dios, dejándote moldear por Él. Fíjense lo que nos dice la cita: disfruta ese bienestar si lo que vives es bueno, vívelo plenamente, porque vivir en el futuro no tiene sentido. En la cita del Apocalipsis que les leí hace algunos minutos, fíjense que se describía en los primeros versículos, no en la cita que les leí, sino que de los versículos del 1 al 5, se describía la Nueva Jerusalén, el cielo. Entonces, yo quiero decirle algo: si usted ahorita no entiende cuál es el valor de lo que usted está viviendo y el Espíritu Santo, no está lo suficientemente abierta al Espíritu Santo para discernirlo, déjese alimentar por esta verdad. Y es que en la cita que les he leído del Apocalipsis, Dios promete que vamos a heredar una vida eterna, un cielo fabuloso, un lugar en donde ya no hay llanto ni dolor. Y esa es nuestra fe, eso es lo que nos mantiene errantes en este mundo, porque no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos eternos, mis hermanas. Entonces, que esa sea la esperanza de que un día usted va a encontrarse con Jesús cara a cara, va a encontrarse con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, con la comunión de los santos, y va a poder vivir eternamente fuera de este pellejo que causa tanto dolor, que es tan imperfecto, que tan fácilmente se enferma, en donde solo hay gozo y ya no hay llanto. Ahora, yo le quiero decir una cosa: tal vez usted está ahí sentada diciendo: ay no, pero yo no me quiero ir al cielo. Pues quiero decirle que tiene que revisar su fe, porque ese es el resumen de nuestra fe, porque la vida no nos va a durar para siempre. Y si usted tiene sus dudas de hacia dónde va a ir a parar o cómo va a ir a parar, porque somos salvos en Jesucristo, yo quiero decirle: pida más fe. Por eso lo ha dejado como don el Señor, ¿verdad? La revelación de esta mañana para todas las mujeres de la comunidad es que debemos de abrir nuestros corazones a un tiempo de restauración. Y entonces fíjese, yo quiero que se imagine usted una flor, su flor favorita,
que tal vez los pétalos se están viendo mal. Y cuando decimos restaurar, yo pienso en aquel restaurador de pinturas valiosísimas que vienen y que arreglan todo aquello que está sucio, todo aquello que está oscuro, todo aquello que se ha desteñido y que lo deja brillante, esplendoroso y precioso. A eso está llamada hoy, a permitir que el Espíritu Santo, porque esta es obra de Dios, no suya, usted déjese moldear por el Señor para que su obra sea maravillosa, sea esplendorosa, sea preciosa y que otros puedan admirar, no porque nosotros seamos lindas, sino porque la luz de Cristo brillará en nosotros. Tercer paso: vive el tiempo que estás pasando plenamente y sé feliz en medio de ello. Aprovecha el hecho que Dios se interesa por nosotros, se inclina hacia nosotros y está pendiente de cada detalle de nuestras vidas. Y entonces, si usted, yo no le estoy diciendo que ande pregonando de alegría que está pasando por una prueba, pero sepa vivirla intensamente para que el fruto sea bueno, para que el gozo, dice el Salmo 126, los que lloran profundamente van a cosechar con gritos de alegría, para que su cosecha sea con gritos de alegría. Pero yo quiero decirle una verdad innegable: la felicidad en su vida depende de la aceptación que usted logre en sus circunstancias. No estoy diciendo que seamos masoquistas y que queramos sufrir, pero que si es tiempo de llorar, llore, mi hermana, y créale a Dios, porque Él va a estar con usted en cada momento de esa prueba. Katy nos decía que es importante alzar el vuelo. Y las aves, cuando planean, mis hermanas, dejan de hacer esto, ¿ve? Ellas dejan de volar, ellas solo se dejan ir, allá arriba en las alturas. Eso sí, tienen que encontrar una altura enorme para poder dejarse venir con el viento, que es el Espíritu Santo. Deje que Él sea su timón, que Él la mueva y usted descanse, mire, porque en las manos de Dios es el mejor lugar en donde usted puede estar. Porque ahí usted, mire, solo goce del paisaje, solo alégrese, porque es Él quien va a llevar sus cargas, es Él quien va a brindarle solución a su problema. ¿Ha aceptado ya el tiempo que usted está viviendo, mi hermana? Cualquiera que sea, no me diga, es que mira, el mío es mucho más difícil. ¿Ha aceptado que si Dios lo ha permitido, no es casualidad para usted con nombre y apellido? Es responsabilidad nuestra sincerarnos si queremos realmente crecer en el Señor y preguntarnos si estamos viviendo adecuadamente cada una de las etapas de nuestras vidas, o si en vez, como es más fácil quejarme, es más fácil hacerme la víctima, es más fácil amargarme a mí y amargar a todos los míos. Miren, esas actitudes no deberían de tener cabida en una mujer de la Como. O sea, tal vez solo en un momento, pero tendríamos que estar tan llenos de la sensibilidad del Espíritu Santo que deberíamos de reconocer que esas actitudes no vienen del Señor. Porque cuando yo me quejo, la quejabanza es una alabanza al enemigo. Y estamos haciendo lo contrario a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos seres alabadores, que podamos glorificarlo a Él por sobre todo. Katy nos decía, nada duro, parece trabalenguas, nada duro dura. Y yo te insisto, todo pasa. Que ese conocimiento te brinde consuelo, te dé esperanza para resistir ese momento difícil que tal vez estás viviendo, a sabiendas que tú y Dios, y óigame bien, porque a ti también se lo decía, esto no lo vas a lograr sola, y tampoco Dios lo va a hacer por ti. Tú y Dios podrán entonces sobrepasar eso que estás llevando. ¿Y sabe para qué?
para construir juntos un testimonio que mueva cientos de corazones y los acerque al reino de los cielos. Esa es nuestra misión como mujeres de la Como. Yo les quiero contar que, esta experiencia de la pandemia realmente no tiene precedente. Ustedes me dirán, sí, han habido otras pandemias, claro, pero las otras han sido focalizadas en Europa y en sus territorios ahí cercanos, como la gripe española, la peste bubónica, pero esto del COVID ha sido titánico para todos. Y sé que hoy es increíble porque es una experiencia compartida entre todas, ¿verdad? Y todas hemos tenido que hacerle frente porque ha sido una situación globalizada. Y yo sé que todas hemos pasado por mucho, y que nunca lo imaginamos, o sea, se nos vino porque sí, como suele ser las grandes, oiga bien, oportunidades que Dios utiliza para glorificarse y sacar buen fruto en nuestras vidas. Entonces, al igual que ustedes, pues mi vida cambió en todo sentido, ¿verdad? Y mi vida cambió un 14 de marzo, no un 21 cuando nos encerraron, porque yo soy maestra. Entonces, a nosotros nos mandaron a casa desde una semana antes, ¿verdad? Y fíjense que yo, pues siendo maestra de un colegio bilingüe a medio tiempo, obviamente desde el 14 yo tuve que aprender a usar el Zoom, tuve que aprender un montón de aplicaciones, y yo realmente dormía poco, comía poco y trabajaba como loca, lo que fue marzo y abril. Fue tal la situación en la que me encontré que tenía que dedicar 6 horas para poder dar una clase de 1 hora, porque había que hacerlo, había que capacitarse. Y mi otro trabajo es un trabajo informal desde mi casa, en el cual preparo, esto no es un comercial, solo es para explicar, preparo a alumnos para sus exámenes de admisión en las universidades internacionales. Y obviamente los exámenes se cancelaron, y por ende se cancelaron todas mis tutorías y mis ingresos se redujeron a la mitad. Por 4 meses yo no vi una tan sola tutoría, pero a mí no me faltó absolutamente nada, porque Dios tiene esa maravillosa manera de trabajar por otros lados y suplir nuestras necesidades. Nunca me faltó nada, pero lo que yo sí quiero contarles es que empecé a darme cuenta que yo pensaba que estaba bien, mas sin embargo mi cuerpo gritaba por todos lados que yo estaba mal, que el estrés me estaba matando. O sea, miren, a mí me aterrorizaba peinarme o lavarme el pelo, porque cuando yo me lavaba el pelo eran, no estoy exagerando, pelotas de cabello que quedaban en mi mano. Perdí el 70% de mi pelo. Y cuando yo empecé a ver estas situaciones decía yo, porque siento que está bien, si pastoreaba a mis ovejas y todo, pero aquí el cuerpo me está diciendo lo contrario. Realmente comprendí que yo tenía que enfrentarme a aquello que estaba ocasionando toda esta ansiedad en mi vida. Y me di cuenta de que sí era duro tenernos que enfrentar al miedo de perder a nuestros seres queridos, al miedo de enfermarnos en aquel momento, a tantas cosas. Bueno, de hecho, hace 1 año falleció de COVID mi madrina de confirmación, y mis hormonas andaban tan alteradas que yo no les puedo explicar, o sea, todo lo que físicamente viví, la pérdida de peso, todo eso, hasta que llegó un momento que el Señor, en su manera tan sutil de trabajar, me confrontó con ese miedo y me pidió que soltara todo, que tuviera la certeza que Él tenía el control. Y fue maravilloso, porque entonces yo pude darme cuenta de que aquello que fue cierto cuando me convertí, y a través de mi conversión al día de hoy, Él estaba conmigo, su mano era la que me capacitaba, y nuevamente llegué a la total aceptación de que mi vida depende de mi Señor y no de mí, y que Él suple aquello que sea un anhelo profundo, si va a ser beneficioso para mi corazón, y si no, Él tiene el control. Él en su perfección sabe qué es lo que permite en mi vida. Y me di cuenta que también era necesario llorar y sufrir
para poder valorar los buenos tiempos en sí. Y sabe una cosa, empezó a pasar el tiempo, llegué a agosto del año pasado, comencé un nuevo año escolar, ya un poco más acomodada, dándome cuenta de que esto iba a pasar, que iba a tardar, pero que había que adecuarse a esa nueva realidad, ubicarme a donde estaba. Y sabe una cosa, de agosto acá, yo ya estoy viendo un montón de frutos en mi área espiritual, en mi área material, en mi área laboral. Bueno, les voy a contar uno solo para que vean. ¿Quién iba a decirme a mí que de la pandemia iba a venir una posibilidad de que yo tuviera otra forma de desempeñarme laboralmente? La pandemia permitió, a través de todas esas horas, y claro, como no tenía tutorías, podía tener el tiempo para prepararme, para que yo me viera todo el mercado virtual que hay para los maestros. Y sabe un fruto bueno, hoy yo me he certificado como maestra global virtual y estoy a punto de cerrar un contrato con una empresa en la que yo le voy a dar clases a los chinitos al otro lado del mundo, allá en el sur, a Australia y en cualquier parte del mundo, desde la comodidad de mi casa. Es una aventura nueva laboral que el Señor está permitiendo a raíz de la pandemia. Yo jamás hubiera dado ese salto si no hubiera sido por la pandemia. Así que, mis hermanas, realmente nosotros tenemos que estar sensibles al accionar del Señor en medio de nuestras circunstancias. Y Él quiere que seas feliz hoy, ahí, en tu presente, en lo que estás viviendo. Quiere que vivas intensamente todo lo que Él permita en tu vida, porque Él obrará bien a través de eso a lo cual hoy te estás enfrentando. Él quiere que sepas que todo lo que estás viviendo en este presente va a pasar, va a llegar a su fin. Porque todo pasa y lo importante es que lo vivas aquí y ahora, encontrándole el valor para que eso dé el fruto que Él tiene planeado para tu vida y que un día recojas el fruto que Él quiere, como yo lo estoy recogiendo hoy en el área laboral, espiritual y emocional. Todo lo que tienes que hacer es sincerarte contigo misma, de cara a Dios. Abrirte plenamente y cambiar de actitud, mi hermana. Confiar en que Él obrará, que Él tiene las manos llenas de bendiciones para ti y que su mano te acompañará de principio a fin. Así no las veas hoy, va a pasar. Así como yo no reconocí la mano de este anillo al principio, eso no lo hace de decir que no está ahí. Soy yo la miope, tal vez que no logro ver la mano de Dios ahorita, pero sépalo, Dios está con usted. Deja que Él trabaje en ti por medio de eso que estás viviendo y te vas a maravillar de cuán fiel es el Señor en las circunstancias que estás viviendo. Y cuando hayas aprendido la lección, porque fuiste lo suficientemente valiente para abrirte al cambio y a dejar eso que el Señor te está pidiendo, vas a ver la victoria. Y entonces vamos a gozarnos, porque vamos a ver tu vida con las manos llenas. Y eso quiere el Señor, que seamos esas flores preciosas que adornan el jardín de su reino. ¿Quieres vivir la vida en esa forma? Sabes que todo pasa y que todo está en manos de Dios.